Hola, somos las estudiantes Ana María Montoya y Luisa María Ruiz. El día de hoy expondremos lo más importante del tema de estimación por intervalos y luego procederemos a desarrollar el caso de Young Professional del libro Estadística para Administración y Economía. En primer lugar, queremos exponer estos conceptos para contextualizarlos y poder desarrollar el caso con mayor claridad. Número 1. Un intervalo de confianza es un conjunto de valores que se forma a partir de una muestra, de forma que exista la probabilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de dicho conjunto con una probabilidad específica. Esta probabilidad estadística se llama nivel de confianza. Por ejemplo, tomando como muestra los estudiantes de análisis de datos, el intervalo de confianza, es decir, las edades, varían desde 17 a 21 años y ese intervalo se encuentra la media, que en este caso es 19 años. Un intervalo de confianza se calcula con el empleo de dos datos estadísticos, la media muestral y la desviación estándar. Queremos resaltar que la desviación estándar es importante porque mide la dispersión o variación de una población a una distribución muestral. Cuando se calcula el intervalo de confianza, se utiliza la desviación estándar para estimar el rango del intervalo de confianza. Además, es importante tener en cuenta que cuando estamos buscando el 95% de la concentración de los datos en el intervalo de confianza que contendrá la media poblacional, se calcula utilizando un dato estadístico menos z igual a 1,9. Después de exponer el tema, procederemos a desarrollar el caso. La revista Young Professional fue creada para un público formado por personas que se encuentran en los 10 primeros años de su carrera profesional en negocios. En sus 2 primeros años de publicación, la revista ha tenido bastante éxito. Ahora el editor está tratando de aumentar la base publicitaria de su revista. Los anunciantes potenciales preguntan continuamente sobre los datos demográficos e intereses de los suscriptores de Young Professional. Para recabar esta información, la revista realizó un estudio para elaborar el perfil de sus suscriptores. Los resultados de dicho estudio se usarán para ayudar a elegir artículos de interés y proporcionar a los anunciantes un perfil de los suscriptores. Como nuevo empleado de la empresa, se le pide a usted su ayuda para analizar los resultados del estudio. A continuación se presentarán algunas preguntas del estudio. Primero, edad. Segundo, sexo. Tercero, ¿piensa comprar algún bien inmueble en los próximos 2 años? Sí, no. Cuarto, ¿cuál es el valor aproximado de las inversiones financieras, excluyendo su casa, que son propiedad suya o de otro miembro de su hogar? Quinto, ¿cuántas transacciones de acciones, bonos o fondos mutualistas realizó el año pasado? Sexto, ¿tiene en casa acceso a banda ancha a internet? ¿Sí o no? Séptimo, por favor indique cuál fue el ingreso de su hogar el año pasado. Octavo, ¿tiene hijos? ¿Sí o no? Bueno, en este caso en particular solo tomaremos como muestra los 5 resultados que se encuentran en la tabla. El informe administrativo nos pide: elabore un informe administrativo dado los resultados del estudio, además de los resúmenes estadísticos. Analice cómo la revista puede usar estos resultados para atraer más anunciantes. También presente una recomendación a los editores para que empleen los resultados del estudio en la elección de los temas de interés para los suscriptores. Su informe debe contener los siguientes puntos, pero no limite su análisis a estas áreas. 1. Dé los resultados descriptivos adecuados para resumir los datos. 2. Muestre los intervalos del 95% de confianza para la edad promedio y para el ingreso promedio por hogar de los suscriptores. 3. Encuentre intervalos de confianza de 95% para la proporción de suscriptores que tienen acceso de banda ancha y para la proporción de estos que tienen niños.
Cuarto, ¿será Young Professional un buen sitio para la publicidad de agentes de bolsa? Justifique su conclusión con datos estadísticos. 5. ¿Será esta revista un buen lugar para la publicidad de empresas que venden software educativo y juegos de computadora para niños? 6. Haga un comentario sobre el tipo de artículos que crea usted son de interés para los lectores de la revista. Bueno, nosotras cogimos la tabla y la pasamos aquí, porque así es más fácil coger cada dato. Además, aquí en este cuadro les mostramos por qué el valor de z es de 1,96 o menos 1,96 cuando estamos buscando los intervalos de 95%. Bueno, comenzaremos realizando el primer punto, que es de los datos descriptivos. Aquí utilizaremos una herramienta, una función que se llama análisis de datos e estadística descriptiva. Primero comenzaremos diciendo que los datos numéricos son los únicos a los que se les puede hacer esto. Y ya más adelante verán cómo vamos a sacar los intervalos del 95% cuando los datos son no numéricos. Bueno, entonces empezaremos. Nos dirigimos a datos, análisis de datos, estadística descriptiva, le damos a aceptar. El rango de entrada que vamos a utilizar es el dato numérico, por ejemplo, edad. El rango de salida es donde queremos que nos muestre esta tabla y la queremos poner ahí. Luego, aquí ya está marcado, pero deben seleccionar rótulos de la primera fila, resúmenes de estadística, nivel de confianza para la media que es de 95%. Esto ya es predeterminado, o sea, casi siempre aparece el 95%. Pues el número mayor, el número menor, perdón, y aceptar. Entonces, nos da ese tipo, miren que aparece todos los datos que necesitamos, media, desviación estándar. Bueno, y procederemos a hacer eso con cada uno de los datos numéricos. Listo, entonces aquí podemos ver que ya dimos, o sea, ya pusimos todas las estadísticas descriptivas para resumir los datos de los que podíamos. Luego nos preguntan que mostremos los intervalos del 95% de confianza para la edad promedio y para el ingreso promedio por hogar de los suscriptores. Entonces se estarán preguntando, ¿cómo vamos a hacer eso? En el libro se encuentra esta fórmula, que es la media más o menos z, que en este caso es 1,96, sobre la desviación por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de la muestra. Entonces nos están viendo la de la edad y la de los ingresos promedio por hogar. Entonces la de la edad la vamos a realizar. Entonces, más, pongámosla acá, puede ser, más la media de la edad, que es esta. Pongamos también más, hagamos primero el intervalo mayor, más 1,96 por, abrimos paréntesis, la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de la muestra. En este caso, la muestra que nosotros tomamos es 5. Entonces vamos a poner entre paréntesis 5, y como no podemos hacer la raíz cuadrada, vamos a ponerlo elevado a la 1 sobre 2, a la 1 medio, que es lo mismo que si estuviéramos haciendo raíz. Entonces, a la 1 sobre 2. Y así es como hallamos los dos intervalos, el mayor y el menor, para la edad. Luego haremos el de los ingresos del hogar. Entonces, nos vamos más la media más 1,96
por la desviación estándar sobre cinco. Recuerden poner el paréntesis. Listo. Aquí tenemos los dos intervalos. Pero entonces vamos a proceder a redactar nuestra respuesta. Entonces A o 2 era 2. Muestra los intervalos del 95% de confianza para la promedio. La variación de edad son 38,5391, 843. Perdón, primero punto y coma o una rayita o una coma para expresar cuál es el siguiente intervalo. ¿Cuál es el siguiente dato? El intervalo, perdón. Y así respondemos también la segunda pregunta. Listo, aquí ya respondimos la segunda pregunta, que era cuáles eran los intervalos del 95% de confianza para la variación de ingreso del hogar. Realizaremos la pregunta 3. Entonces dice, encuentra intervalos de confianza del 95% para la proporción de suscriptores que tienen acceso a banda ancha y para la proporción de esos que tienen niños. Ok. Entonces vamos a hacer la proporción que tienen banda ancha. Para hallar los intervalos vamos a utilizar esa fórmula, que es la probabilidad más o menos z, que sería 1.96 por el ser el 95% de los datos de confianza, de intervalos de confianza, por la raíz cuadrada de la probabilidad, por 1 menos la probabilidad sobre n, que es la muestra. Entonces nos están preguntando los que tienen banda ancha. Nos vamos hasta primero. Entonces, ¿cómo hallamos la probabilidad? El número de datos, que sería más 3, porque 3 tenían banda ancha, dividido el número de datos, que en este caso es 5. Nos da 0.6. Y hagamos de una vez el de los hijos, que es el mismo. Entonces, para los dos utilizaremos el dato de 0.6. Ok. Entonces, 0,6, perdón, más 0.6 menos 1.96 por la raíz cuadrada. Entonces abrimos paréntesis, 0.6, aquí es un doble paréntesis, por, haremos otro paréntesis, 1 menos 0.06, cerramos paréntesis, sobre n, que en este caso es 5, cerramos paréntesis, todo esto lo elevado listo. Entonces este sería nuestro intervalo, los datos del intervalo para las personas que tienen banda ancha, para esta variación. Y como es de 0.6 también, la de los que tienen hijos, la pregunta es la variación de si tienen hijos o no, entonces estos serían los mismos intervalos. ¿Cómo redactaremos la pregunta? Entonces, la respuesta. Entonces, la respuesta 3. Los intervalos del viento para la variación, no, para la proporción
de la son punto y coma 1,029 41 44 85, y ya damos que hacemos lo mismo para responder la otra pregunta. Bueno, luego de haber redactado bien nuestra respuesta del punto 3, que son los intervalos del 95% de confianza para la proporción de las personas que tienen hijos, son ese intervalo, que era el mismo de las personas que tienen banda ancha. Luego vamos a responder la pregunta 4. ¿Será Young Professional un buen sitio para la publicidad de agentes de bolsa? Justifique su conclusión con datos estadísticos. Entonces, vamos a la tabla de estadística descriptiva que habíamos hecho anteriormente. En esta nos damos cuenta que la media de nuestra muestra del valor de las inversiones que realizan anualmente es de $17,220 y el número de transacciones en promedio es de 4,8 anuales. Es decir, para nosotras es una decisión acertada hacer publicidad para agentes de bolsa, ya que el valor de las inversiones es alto, o sea, es una muestra a la que le interesa ir invirtiendo su dinero y realizan un número de transacciones de 4,8, o sea, están constantemente realizando transacciones. Entonces, para nosotras, sí es un buen sitio para este tipo de publicidad. Pues sí que ¿será esta revista un buen lugar para la publicidad de empresas que venden software educativos y juegos de computadora para niños? Entonces nosotras, con la probabilidad que ya habíamos sacado de que uno de nuestros lectores tenga la probabilidad de que tenga hijos, que es de 0,6, encontramos que sería acertado que este lugar tenga publicidad de empresas que venden software educativos para niños y juegos de computador para esos también. Además, también existe la probabilidad de que el 0,6, o sea, el 60% de nuestros suscriptores tengan conexión a banda ancha. Entonces también sentimos que esto es una decisión acertada. Por último, hago un comentario sobre el tipo de artículos que crea usted son de interés para los lectores de la revista. Nos dimos cuenta que más del 50% de nuestra población, de nuestra muestra, era del género femenino. Entonces consideramos que también sería útil poner publicidad que se refiera o que tenga como segmento a la población femenina. Y hasta aquí nuestra solución del ejercicio de Young Professional. Esperamos que haya sido de gran ayuda y ya muchas gracias por su atención.